Soy Sabin Puertas, estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad de Almería y voy a explicar los tipos de licencias de software que existen, así como sus diferencias entre ellas. Cuando se habla de licencias software, debemos tener claros dos conceptos. Por una parte, licencia, la cual es un contrato entre dos personas, empresas o organizaciones, en el que una de las partes desea obtener derechos de uso, copia, distribución y o estudio del bien que posee la otra, que normalmente suele ser no tangible. Esta licencia se puede conceder bien gratuitamente o mediante el pago de una cantidad de dinero. El segundo concepto a tener en cuenta es el software, que se define como el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. Relacionando los dos términos, obtenemos que las licencias de software son unos contratos en los que alguien desea obtener ciertos derechos del software de la otra. Por tanto, los que intervienen en una licencia de software son el licenciante, que tiene los derechos del software, ya sea por ser el autor, el titular de los derechos de explotación o el distribuidor. Por otra parte, tenemos el licenciatario, que desea obtener los derechos. Ambos se unen mediante la licencia, que podemos entenderla como una garantía donde se especifica qué puede hacer el licenciatario con el software. Dos de las características de la licencia son el plazo, que puede ser un día, un mes, un año, vitalicio o cualquier espacio de tiempo que el licenciante considere oportuno, y el precio, que igualmente es el propietario quien determina si es gratuito o mediante algún intercambio de dinero. Con estas dos características podemos separar de una manera general los distintos tipos de licencias que existen. Este gráfico de Chao Kuei establece en dos grandes grupos las distintas licencias software, aunque no están todas, pero sí las más importantes. Así pues, podemos observar por un lado el software libre y de código abierto y por otro lado el privativo. Tanto el libre como el de código abierto podemos obtenerlo gratuitamente. El privativo tiene más restricciones y gratuitamente solo podemos obtener shareware. Entrando en más detalle, el software libre se caracteriza por tener código fuente y ser libre de modificarlo según nuestras necesidades, así como utilizarlo para cualquier propósito. Entre sus ventajas tenemos que se actualiza con bastante frecuencia, defiende la soberanía en el sentido de que el poder esté en el pueblo y su coste es gratuito. Como lado negativo, tenemos que no está respaldado por un autor, como puede estarlo el privativo, las interfaces suelen ser menos amigables y al ser poco conocido no hay demasiado software de ocio. El código abierto, mayormente como open source, se caracteriza porque el código fuente debe estar incluido. El programa debe ser un conjunto con la misma licencia y no parte de otro. Y no se puede obligar a otro software a ser distribuido bajo la misma licencia, así como no podemos rechazar a nadie, ya sea por ser del ámbito privado, una empresa o cualquier otro motivo. Las licencias de dominio público se caracterizan por no tener copyright, derechos de autor, y es un caso particular del software libre sin copyleft, suponiendo que se puede cambiar la licencia con otro fin. El copyleft. Esta licencia otorga permisos de uso, copia, modificación y distribución de la obra e impone que las obras derivadas deban mantener la misma licencia. La licencia GPL es la licencia oficial del proyecto GNU más usada. Pertenece al grupo de licencias copyleft y no permite que el código se mezcle con otros códigos con una licencia incompatible. El creador de esta licencia fue Richard Stallman. Ahora damos el salto al software típicamente llamado de pago, el software propietario. Se caracteriza por no permitir modificar el código ni distribuir el software sin permiso. Las ventajas que poseen los programas bajo la licencia es que suele estar mejor acabado, la protección de los derechos de autor es mayor, mejor interfaces gráficas y existe más software de juego y diversión. La parte negativa es que no permite copia, distribución, modificación sin permiso del autor y sus costes son mayores. Un tipo de software propietario es el shareware. Este se caracteriza por poder obtener gratuitamente una parte o la totalidad de la funcionalidad del software durante un tiempo determinado. Pasado este tiempo, se debe pagar una cantidad de dinero para obtener la licencia de uso del software. No obstante, estas no son todas las licencias, sino que existen muchas más, además de las distintas versiones que puede tener cada una. A destacar, la licencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocida por MIT, la licencia de Apache, las versiones TRIA, en las que solo tiene un tiempo para usar una parte del software, las adware, donde obtiene software gratuito a cambio de publicidad de terceros, y otras poco comunes como las carware, donde el autor sugiere un pago a la caridad, y las postcardware,
donde el autor solicita una postal para utilizar el software. Algunos programas típicos según sus licencias son Adobe y Microsoft, mayoritariamente con software propietario, Gin, Blender y Mozilla con licencias de software libre, Adobe Photoshop como ejemplo de versión trial y por último programas con licencia hardware. Tras esto, las conclusiones que se pueden sacar es que el software propietario suele ser de mayor calidad, debido al grupo de personas que se dedican únicamente a desarrollarlo, ya que genera beneficios. Respecto al software libre, donde si bien el grupo de personas que lo desarrolla puede ser mayor, profesionalmente no tienen por qué dedicarse al desarrollo del mismo software. No obstante, existen proyectos respaldados por organizaciones sin ánimo de lucro cuyo software es de gran calidad. Y otro inconveniente a favor del software propietario es el conocimiento que tiene la gente normal de él. Estos últimos suelen tener grandes campañas de marketing, mientras que el software libre tiene una difusión menor.